Ok, yo había comentado que íbamos a hacer un caso de cálculo de los costos de financiamiento para una sola empresa, ¿no? Entonces vamos a hacer las dos cosas, el CAPM y el WACC para la empresa Dow, Dow Chemical, que es una empresa de química de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, es una transnacional química. Entonces, vamos a verlo. Primero, que hay dos maneras de hacer siempre el, el cálculo de cuál es la tasa que vamos a usar para los descuentos o que vamos a usar para medir el costo de capital de la empresa. Y las dos maneras de hacerlo sería usando la tasa de la fórmula de Sharpe, ¿ok? Que es la fórmula del CIPM, ¿ok? Y la otra es hacer la aplicación de la fórmula del WACC, que se extrae un trabajo de Miller y Movigliani. Ellos son los que hacen ese trabajo sobre costo de capital, ¿no? Costo promedio ponderado de capital. Bueno, la fórmula de Sharpe es esta que es famosa, ¿no? O sea, el rendimiento libre de riesgo más la beta que multiplica el rendimiento de mercado por el rendimiento libre de riesgo, menos el rendimiento libre de riesgo. Entonces, para eso hay que buscar los datos, ¿no? Vamos a hacerlo para la empresa Dow, como dijimos. El símbolo de Dow es Dow, ¿ok? Entonces, bueno, yo me meto en Yahoo Finanzas y bajo la beta de 5 años, ¿ok? Si no la consigo, bueno, tendría que calcular yo una beta, ¿no? Entonces, pero tendría que ser de 5 años en términos mensuales, ¿no? Entonces, eso me da 1,29, ¿ok? Me meto en la página de los bonos del tesoro, ¿ok? Esta es otra dirección adicional a la que les di la semana pasada. Ahí me meto y consigo el rendimiento del bono de 30 años, que es 4%. ¿Por qué tomo el bono de 30 años? Bueno, porque como estoy haciendo un trabajo con acciones, lo que más se parece a una acción es un bono de muy largo plazo. Entonces tomo un bono el bono de 30 años, ¿ok? Esa es la razón del por qué hago esto, ¿no? Y no es en ningún sentido práctico usar las letras del tesoro, que son bonos de menos de 2 años, ¿no? O sea, no tiene sentido porque estoy haciendo bien sea un trabajo de valoración de acciones o bien sea un trabajo de análisis de acciones, por lo cual me interesa es tener el rendimiento de más largo plazo posible, ¿no? Y bueno, y me meto en la página del Standard Poor's, donde consigo la tasa promedio de la relación precio-utilidad de Standard Poor's. Eso me da 19,17. Esto sí es lo mismo de la semana pasada, que no ha cambiado, ¿ok? No ha cambiado porque no han hecho cálculos de nuevo, ¿no? Ok, este, ya va. Esa tasa es al 31 de diciembre. No es la última subasta, ¿no? Creo que es del 17 de enero, creo. ¿Ok? Creo que esa es la última subasta, ¿no? La tasa de los bonos del tesoro, ¿no? Ok, es más, tienes el mismo rendimiento para 20 y 30 años, ¿no? La misma página es. ¿Ok? Este, ok, hacemos los cálculos, ¿no? Bueno, RF dijimos que era 4, ¿ok? El, ayer estaba en 20,89, en 362. 20,89. O sea que subió el RPU. Bueno, bueno, ok, chévere. Pero eso no cambia mucho los cálculos, ¿no? Porque de 19,17 a 20,89, pues, bueno, es un puntico más, ¿no? Uno y casi 2 puntos, pues. ¿Ok? Y el 362, bueno, sí, ¿ok? Es un poquito menos que el RF que tengo ahí, ¿no? Pero bueno, ok, uno compensa el otro. Ok, bueno, vamos a ver. Este, ok, está bien, no hay rollo, no hay rollo, no hay rollo. Ok, ok, fíjense, entonces el RF va a ser 4%, ok, la beta, como dijimos, 1,29 y el RPU promedio era 19,17, ¿no? Entonces tomamos el 19,17, le calculamos el inverso,
para encontrar el rendimiento de mercado, acuérdense que la relación precio-utilidad tiene tres significados, ¿no? El número de veces que yo pago la utilidad en el precio, el número de veces, el número de años para recuperar la inversión, o sea que ese es el periodo de recuperación de la inversión de una acción, ¿ok? Y, y el inverso de la relación del rendimiento de mercado de la inversión. Entonces, como estamos viendo cuánto es el rendimiento de mercado de todo el mercado, usamos el RPU de el índice que tiene una muestra representativa de todo el mercado. Entonces, eso me da 5,21648. ¿Okay? Eso debería ser el rendimiento y lo que te debió haber dado a ti, Luis, debe ser un poquito menos que esto. ¿Okay? De repente sí, 5, no sé, 5,1, 5, una cosa así. ¿Okay? No, no debe ser muy diferente. ¿Okay? Ok, entonces aplicamos Sharp. ¿Ok? Me da diferente porque, claro, no, cuando lo metes aquí cambia. ¿Ok? Es más, si la beta es 0,98, esto te da un poquito por encima de esto, ¿no? Cuando la beta es 1,29 como esto, te suma mucho al RF, ¿no? Siempre es así. ¿Ok? Entonces, bueno, pero en términos de RM no cambias mucho. ¿Ok? El RM que tienes tú, si es 20, es 62. 20,89 no es muy diferente al inverso de 19,17. Un poquito menos, pero no es tampoco una cosa muy significativa. Entonces, bueno, calculamos, usamos la fórmula de Sharp. ¿Ok? Entonces tengo el 4 lo sustituye aquí, la beta es 1,29, el RM, como calculamos aquí, 5,21648. Aquí repetimos el RF y entonces el rendimiento me daría 5,56926. Oye, pero ya va, tú no tenías que calcular esto para el trabajo, ¿ok? Ese trabajo es el que vamos a hacer después. Por eso es que estoy haciendo estos cálculos, ¿ok? O sea, el primer trabajo es solamente la estructura de financiamiento, ¿no? Cómo se financia. Y que un poquito vamos a verlo dentro de un ratito, ¿no? Ok, vamos a trabajar el costo promedio ponderado de capital, ¿ok? Esa es la tasa de financiamiento de la empresa. Yo aquí hice una abstracción, ¿ok? Yo les explico ya qué se puede hacer y qué no se puede hacer qué podría hacer también para mejorar esto, ¿no? Fíjense, resulta de aplicar a cada costo su proporción en la estructura de financiamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ok, el financiamiento, el rendimiento es para el siguiente trabajo. ¿Ok? Pues el siguiente trabajo van a tener que calcular el, el, el WACC y el CAPM, ¿ok? Y bueno, y ver cuán diferentes son, ¿no? ¿Ok? Aquí en este caso también van a ser muy diferentes. ¿Ok? Bueno, fíjense, yo estoy tomando solo la deuda de largo plazo, ¿no? No estoy tomando todo el patrimonio, estoy tomando solo la deuda de largo plazo y el patrimonio, ¿no? A valor de mercado, ¿ok? Entonces, si lo tomo eso como el 100% del financiamiento, la deuda de largo plazo es el 32,97% del financiamiento y el patrimonio es el 67,03%, ¿no? Esto no incluye todos los pasivos, ¿no? Si incluimos todos los pasivos, esto cambia un poco y creo que en la deuda total sería mayor, ¿ok? Que lo que está aquí, ¿ok? Y incluso sería un poco mayor que el patrimonio, ¿no? O sea que no, esa es la abstracción que estoy haciendo, estoy tomando solo la deuda de largo plazo, ¿ok? Lo recomendable sería usar todo el pasivo, ¿ok? Pero no me quise meter en ese cuento y lo quise hacer así, un poquito mal para que vean que también se puede hacer así, ¿no? Ok, el costo de la deuda es 407. ¿Cómo yo saco ese costo de la deuda? Bueno, tomo el gasto de intereses y lo divido entre esta deuda de largo plazo, ¿ok? No estoy tomando la de corto plazo. Si estuviera tomando la de corto plazo, lo dividiría entre la tasa del entre el monto de corto plazo. Y si lo quisiera hacer mucho mejor, lo haría usando promedios, ¿no? O sea, usaría el promedio de las deudas de corto y largo plazo, ¿ok? Y lo comparo con el gasto por intereses, ¿ok?
Y eso quizá me daría una cosa un poquito menor que 407. ¿Ok? Pero bueno, ahí está, 407. ¿Ok? Y el costo del capital patrimonial lo tomo dividiendo el monto de los dividendos, ¿ok? Que esos se consiguen en el estado de cambio, en la situación de efectivo. O sea, se buscan en Yahoo Finanzas el cash flow, ¿ok? Y, y bueno, y se compara contra el patrimonio, ¿no? Aquí lo hice burdo, ¿no? O sea, tomé dividendo entre patrimonio de cierre, ¿no? Aquí lo sensato es tomar el dividendo entre el promedio del patrimonio, o sea, el patrimonio del inicio más el patrimonio del final, entre dos. ¿Ok? Bueno, me da 6,57, ¿no? ¿Ok? Y suena lógico, ¿ok? Porque normalmente debería ocurrir que la tasa del capital debe ser mayor que la tasa de la deuda, ¿no? Incluso la tasa de la deuda termina siendo menor cuando uno le aplica el marginal de impuestos, ¿no? Pero el marginal de impuestos aquí es muy bajo, ¿no? O sea, la empresa está pagando apenas el 0,2% de impuestos. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, yo tomo el monto que paga de impuestos, ¿ok? Y lo divido entre la utilidad antes de impuestos, ¿ok? Entonces eso me da 0,217, ¿no? O sea, que está pagando muy poco de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, sacamos la cuenta, ¿ok? El costo de capital, perdón, el costo de la deuda lo pongo aquí, 407, lo multiplico por el 1 menos el marginal de impuestos, o sea, 1 menos 0,0217, este valor que está aquí, y lo multiplico por la proporción de deuda en el financiamiento, que es 32,92, ¿no? Por si acaso vemos 32 a 32,97, o sea que me equivoqué por 5 centésimas. O sea, no es mucho tampoco. ¿Ok? Y lo otro es el costo del capital patrimonial, 6,57, y lo multiplico por, bueno, si este es 97, esto es en realidad 0,3, ¿no? ¿Ok? O sea que no es 0,7 sino 0,3. Pero bueno, eso no debería dar muy diferente a este 8,47% de WACC, ¿no? O sea que si yo estuviese en esta empresa, ¿ok? Y el tesorero me dice que los proyectos en esta empresa se valoran al 8,47%, yo casi podría estar seguro de que ese es el WACC, ¿ok? Y como saqué la cuenta, resulta que ese es el WACC, ¿ok? Ojo, ¿ok? Si yo quiero hacer el cálculo mejor, tomo los pasivos completos, ¿ok? Y hago los cálculos con los promedios, ¿ok? Y me dan valores un poquito mejores que los que están aquí, ¿ok? Ahora ya vemos que hay una diferencia más o menos importante, ¿no? Porque fíjense que ya va, me fui para adelante en lugar de irme para atrás. El WACC me da 5,57, ¿no? ¿Ok? Y esto perdón, el CAPM me da 5,57 y el WACC me está dando 8,47, ¿no? ¿Ok? Eso no es extraño, ¿no? ¿Ok? O sea, lo extraño sería que los dos diesen igual, ¿ok? Pero ¿cuándo se usa el uno y cuándo se usa el otro, ¿no? ¿Ok? Si se trata de una persona que quiere valorar DAO, ¿ok? Para comprar acciones para él, ¿ok? O para una cartera, o para recomendarlo a personas que quieren comprar, él debería usar la fórmula de Sharpe, ¿ok? O sea que él debería usar el valor de 5,57, ¿ok? Si por el contrario, y aquí les voy a echar un cuento, ¿no? DAO el año pasado se fusionó con, eh, este, con esta empresa eh, DuPont de Nemours, ¿ok? Y después deshicieron la fusión, ¿no? Decidieron primero fusionar, después la deshicieron. No, 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 no nos vamos a fusionar. Si yo voy a valorar la fusión porque yo soy DAO, ¿ok? O porque yo soy eh, eh, DuPont, ¿ok?
Entonces, bueno, quien quiere comprar, ¿ven? Toma su WAC, ¿ok? Y calcula el valor de la otra empresa con su WAC, ¿ok? Para eso es para lo que se usa normalmente el WAC, ¿ok? La otra razón por la que se puede usar el WAC es que yo estoy valorando un proyecto para mi empresa es DAO, ¿ok? Y el tesorero me dijo que tengo que hacerlo al 8,47, ¿ok? Y bueno, yo lo hago religiosamente, así por pura fe, ¿ok? Pero en realidad lo que lo estoy haciendo, lo que ocurre es que el tesorero me dijo que lo hiciera al WAC sin decirme que será el WAC, ¿ok? Porque eso es lo que no, para eso es para lo que normalmente se usa el WAC en las empresas, ¿no? O sea, o se usa porque el proyecto nuestro es comprar la otra empresa, o se usa porque el proyecto nuevo es montar una determinada línea de negocios nueva y queremos valorar esa nueva línea de negocios, pues, para ver cuánto aporta al valor de la empresa, ¿ok? Entonces, para eso se calcula el WACC, ¿ok? El CAPM, ¿ok? Que a mí todavía no me termina de gustar mucho, ¿ok? Se utiliza normalmente en valoraciones, y ojo que yo hago mucha valoración, bueno, hacía mucha valoración, ya no la hago tanto. Este, el, yo a veces me cuestionaba el uso del CAPM, ¿ok? Porque yo soy muy poco positivista, pues yo no creo mucho en los cálculos que se hacen así, ¿ok? Entonces, bueno, sí, pero cuando normalmente se hace ese tipo de trabajo para hacer eh, la valoración de empresas, ¿ok? Normalmente se usa la fórmula de Sharpe, o sea, el CAPM, ¿ok? O sea, eso es, ¿ok? Entonces, fíjense, es, esto que estamos dando ahorita, ¿ok? Es lo que vamos a hacer para el siguiente trabajo, ¿ok? Un poco lo que había comentado yo con Luis hace un ratico, ¿ok? Es que la primera parte del trabajo es lo que debemos entregar esta semana, que es la estructura de los financiamientos, ¿no? ¿Ok? La semana que de arriba vamos a hacer los cálculos para calcular el costo de capital, ¿ok? Entonces vamos a usarlo por los dos métodos, ¿no? Por el método de Sharpe y por el método de, de Miller y Modigliani, o sea, por el WACC, ¿ok? Para determinar cuánto es el costo de financiamiento. Entonces, bueno, ese sería el siguiente trabajo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, mañana vamos a dar una clase de análisis financiero, ¿ok? Y ese sería el siguiente trabajo, que vamos a hacer el análisis financiero de la empresa, ¿ok? Ya vamos anunciando qué es lo que vamos haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, díganme si tienen alguna duda, ¿ok? Este, y si no, bueno, con eso tenemos suficiente por hoy. En el aula virtual sale como fecha tope del primer trabajo hasta mañana o era hasta ayer. Yo no recuerdo muy bien, ¿no? ¿Ok? Ustedes lo entregaron ayer. Bueno, chévere, chévere, lo entregaste ayer. ¿Ok? No hay problema. ¿Ok? Si lo entregaste con costo de capital como lo hizo Luis, no te preocupes. ¿Ok? Yo, yo valoro solamente la parte de la estructura de financiamiento y después valoramos el costo de capital, o sea que me lo vas a tener que entregar por segunda vez, el costo de capital. ¿Ok? Entonces, eso, chévere, buenísimo. ¿Ok? Pero ojo que para el siguiente trabajo, que es de la semana que viene, ahí van las dos cosas, ¿no? WAC y CAPM. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Y bueno, y después mañana vamos a dar una clase de análisis financiero y vamos a hacer para la siguiente clase análisis financiero. ¿Ok? Bueno, díganme si tienen alguna duda, si no, cerramos esto. Yo guindo en un ratico esto, pero lo tengo que corregir porque aquí hay un Home Depot atravesado, ¿ok? Y, y bueno, y, les monto el video también.
Buenas tardes, profesor. Yo tengo Dígame. una duda sobre el cálculo del WACC. Ajá. La tasa de deuda sale en la página de Yahoo Finance. No, eso tienes que calcularlo, chavo. Ok. Fíjate, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Ok? Este, ojo que yo dije, voy a repetirlo de nuevo, yo dije que el cálculo que yo hice es medio choreto, ¿no? ¿Ok? Yo tomé solo la deuda de largo plazo. ¿Ok? O sea, aquí mi estructura de financiamiento no tiene la deuda a corto plazo, sino solamente la deuda de largo plazo. ¿Ok? Eso no debería ser. ¿Ok? Pero bueno, lo hice así. ¿Ok? Primero tomo la deuda a largo plazo y el patrimonio. Debería tomar toda la deuda, ¿ok? Y todo el patrimonio, todo valor de mercado. ¿Ok? Eso sí te lo da Yahoo Finanzas. ¿Ok? Y bueno, y calculo el peso, ¿no? Obviamente, si yo me estoy financiando la suma de las dos, ¿ok? Entonces, la suma de las dos debería ser 100%, ¿no? Entonces, si yo calculé este y me da 32,97, la otra es 67,03 por descarte, ¿no? 1 menos 0,3297 da 0,6703, ¿ok? Ok, ¿cómo se hacen para los costos, no? Yo tomo, ¿ok? del, del estado de ganancia y pérdida el gasto de intereses, ¿ok? Y lo divido entre el monto de la deuda, ¿ok? Y eso me da la tasa de interés, ¿ok? Si lo quiero hacer mejor, ¿ok? Tomo el gasto de intereses y tomo la deuda del final del periodo y la deuda del inicio del periodo, que es el mismo final del periodo anterior, ¿no? Entonces, tomo las dos, lo divido entre dos, ¿ok? Y eso me da un mejor cálculo del costo de la deuda, ¿ok? Entonces, de nuevo, tomo el gasto financiero y lo divido entre la deuda, ¿ok? Si quiero que la cosa quede mejor, uso deuda promedio, ¿ok? Yo lo hice con la deuda de cierre y me da 407, ¿ok? Segundo dato que hay que buscar aquí, el costo del capital, ¿no? Tengo que buscar los dividendos en efectivo pagados, ¿ok? Y los dividendos en efectivo están en, en el tercer estado en el tercer balance de la empresa, que en Yahoo Finanzas lo llaman cash flow, ¿ok? Y que en castellano se llama estado de cambios en la situación del efectivo, ¿ok? Entonces ahí hay una partida que dice dividendos pagados, ¿ok? Entonces yo tomo ese dividendo y lo divido entre el patrimonio, eso fue lo que hice, ¿ok? Y eso me da 6,57, ¿ok? Yo debería hacerlo bien hecho, ¿ok? Tomándolo entre patrimonio de cierre de este año más patrimonio de cierre del año pasado entre dos, ¿ok? Y tal vez me da un poquito menos de 6,57, ¿ok? Pero estoy tomando este, ¿ok? Y el otro dato que tengo que buscar es el marginal de impuestos, ¿ok? ¿Qué es el marginal de impuestos? Es la proporción de los, eh, ¿cómo se llama? De la utilidad antes de impuestos que yo pago, ¿ok? como, eh, como dividendo, pero como impuesto, ¿ok? Entonces tomo el monto de los impuestos que salen en el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Y lo divido entre la utilidad antes de impuestos que sale también en el estado de ganancias y pérdidas. Entonces esto me da 0,217, ¿ok? O sea, 2,17%, o sea, 0,00217. Entonces aplico el WACC y la fórmula del WACC es este: costo de la deuda 407 por 1 menos el marginal de impuestos 1 menos 0,0217 por la proporción de los, ¿cómo se llama? De la deuda en el financiamiento. Aquí yo cometí un errorcito, ¿ok? Debería dar 32,97 y puse 32,92, ¿no? Vamos a verlo, 32,97, ¿ok? O sea que ahí yo me equivoqué un pelo, ¿ok? Y tomo el costo del capital patrimonial que ya lo había calculado, 6,57, y lo multiplico por la proporción de el financiamiento en capital, que ese es 6,707, ¿no? Y entonces cuando yo pondero todo esto me da un costo de capital del 8,47%, ¿ok? Si lo hiciese por promedio tal vez me da un poquito menos,
que esto, ¿ok? Pero me da una cosa muy cercana a esta, ¿ok? Y bueno, y explicamos que había dos alternativas, ¿no? Si yo quería hacer el, el si yo quería hacer esto para valorar las acciones de Dow, porque yo quiero comprar acciones, ¿ok? O porque yo tengo una cartera que yo manejo y yo quiero comprar acciones para esa cartera, ¿ok? Yo soy un analista que está recomendando que la gente deba comprar o no deba comprar una determinada acción, entonces yo debería usar la fórmula de Sharpe para hacer mis cálculos, ¿ok? Si por el contrario yo soy Dow, ¿ok? Y quiero comprar a otra empresa, ¿ok? Entonces yo debería usar el WACC de la otra empresa, ¿ok? Pero mi WACC para calcular, ¿no? O sea, Dow usa su WACC para calcular lo que él vaya a comprar, ¿ok? Entonces, ese es para lo que se usan las dos tasas, ¿no? Y la otra razón por la que yo calcularía WACC es porque yo soy el gerente de finanzas, ¿ok? Y yo le voy a decir a mis compañeros de trabajo que los proyectos en esta empresa se valoran a una tasa ¿cómo se llama? Del 8,47 sin decirles que ese es el WACC, ¿ok? Porque así es como se hace, ¿ok? Entonces, esa es la razón de hacer estas dos cosas, ¿ok? Ok, y para complacer un poco a América, ¿ok? Este, el, el siguiente trabajo es hacer estos cálculos, hacer el cálculo del, del, del RE esperado de Sharp, ¿ok? Y hacer el cálculo del WACC, ¿ok? Y si tienes dudas, se vale preguntar, ¿no? ¿Ok? Ok, ok, entonces nos vemos mañana, ¿ok? Si tienen otra duda con respecto a esto, mañana se puede aclarar también, ¿ok? Y mañana vamos a hablar un poco de análisis financiero, ¿no? Que ese sería el siguiente trabajo que vamos a hacer, ¿ok? Vale, ok. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, chéverísimo. Que les vaya bonito. Gracias a ustedes por estar aquí.